Pues bien, para hablar hoy de educación audiovisual hemos invitado a Para Todos la 2 a Ramón Breu. Es licenciado en Geografía e Historia, titulado en Sociología, profesor de Educación Secundaria precisamente en la escuela Solc, la que veíamos en el reportaje. Tiene una dilatada trayectoria en la educación en comunicación. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ramón. Nos acompaña también Xavier Breil, profesor de secundaria y bachillerato, formador de formadores en el campo de la educación audiovisual. Un aspecto interesante que hemos escuchado en el reportaje y que nos puede servir de punto de inicio. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, lo veíamos, ¿no? En el reportaje, un punto de inicio puede ser lo que escuchábamos, ¿no? Los chicos dejan de ser esos consumidores pasivos de los medios y se convierten en espectadores activos. ¿Esa sería quizás la clave de la educación audiovisual? Esta es la idea, igual que en la escuela les enseñamos a no solamente a leer, sino a entender lo que leen, a saber ir más allá, es decir, formamos lectores, formar también espectadores, explicarles cómo funciona el mundo audiovisual, qué es lo que hay detrás de un programa de televisión, qué es lo que hay detrás de un anuncio, qué es lo que hay detrás de todo esto, para que sepan entender también cómo funciona, cuál es la ideología que hay detrás, cuál es el mensaje, etcétera, etcétera. Y como decías tú, pues formar espectadores, igual que formamos lectores. Ramón, su opinión. Efectivamente, es decir, lo que se trata en educación audiovisual es de tratar la gramática visual. De la misma manera que la gramática de una lengua se desarrolla a través del currículum, lo que se pretende con estos aprendizajes es desarrollar la gramática audiovisual. Una gramática que, por otro lado, está muy presente en el día a día de las personas. Efectivamente, ese es uno de los caminos, conocer el lenguaje audiovisual, saber su gramática, su sintaxis. El otro es la producción creativa, es decir, que no solamente saber leer, sino también saber escribir, saber expresarse a través de imágenes. Eso además tiene un plus de motivación. La verdad es que no descubro nada si digo que muchos niños, muchos chicos y chicas se aburren en muchas asignaturas. Cuando diferentes centros nos inclinamos por la educación audiovisual, hay un plus de motivación, un plus de disfrute, de hacer las cosas de otra manera. La verdad es que la educación audiovisual es todo un programa en sí mismo. Enseñar a leer, enseñar a escribir a través de imágenes y, sobre todo, lo más importante, conferir a los niños análisis crítico, sentido crítico, tener criterio delante de las imágenes, delante de la televisión, de la publicidad, del cine, etcétera, ¿no? No digamos también de las redes sociales o del mundo de Internet. Claro, da la sensación que el mundo educativo no valora lo suficiente, ¿no?, este tipo de educación audiovisual. Bueno, depende de lo que entiendas por el mundo educativo. Es decir, quien no lo valora realmente, en general, son las administraciones. Aquí en nuestro país hay otros muchos países donde sí que se estudia. En cambio, dentro de los docentes sí que hay mucha gente interesada en esto porque se dan cuenta que este es el mundo real que se van a encontrar nuestros alumnos. Es decir, en la escuela, si solo les enseñamos a leer, les estamos preparando para vivir en el siglo XIX, no en el siglo XXI. Y por lo tanto, igual que en aquel momento lo lógico era enseñar esto, en el siglo XXI es lógico enseñarles lo que forma parte de su mundo, que es la cultura audiovisual. Es decir, están muchas más horas al día delante de una pantalla que delante de un libro. Por lo tanto, enseñarles solamente a leer un libro escrito es dejarlos medio analfabetos, porque no les estamos preparando para lo que realmente será su mundo. Claro, realmente estos niños han nacido ya con otro código, ¿no?, de aprendizaje. Por supuesto. La verdad es que los profesores que nos dedicamos a la educación audiovisual estamos muy contrariados. Es decir, no puede ser que cuando ya llevamos más de un siglo de imágenes audiovisuales, cuando el Parlamento Europeo hace poco tiempo hablaba de colocar una asignatura sobre educación audiovisual, cuando la UNESCO, desde el 2002, está hablando señalando a los gobiernos que impulsen políticas educativas referente a la educación audiovisual, todo eso no conduzca a nada. Es decir, no hemos sido capaces todavía de crear una sola generación de niños y niñas que puedan desenvolverse libremente ante la imagen audiovisual o ante la comunicación. Parece mentira, es decir, algo tan importante desde el punto de vista democrático incluso, ¿no?, para el desarrollo humano de las personas, que eso todavía no se contemple en el día a día. Claro, el mundo educativo oficial hace oídos sordos. Entonces somos los profesores, algunos, los que a partir de nuestro voluntarismo
articulamos esta serie de aprendizajes. Hay que decir también que cada vez hay más adeptos, cada vez son más los centros, los profesores y profesoras que entienden esa situación. Pero claro, es decir, se quedan miles y miles de alumnos sin tener derecho a la educación audiovisual, sin la alfabetización mediática. Claro, ¿sería equiparable un análisis, por ejemplo, de texto habitual que hemos hecho todos con el análisis, por ejemplo, de un anuncio publicitario? Totalmente, totalmente. Es decir, en la escuela les enseñamos, por ejemplo, qué es el lenguaje metafórico, ¿no? Tú en clase de literatura, pues les tienes que explicar, no, mira, es que esto no te lo tienes que tomar de una manera literal, esto es una metáfora. Les enseñamos a entender qué es un texto persuasivo y, en cambio, no les enseñamos a estar preparados para, por ejemplo, el mensaje persuasivo más potente y sofisticado a la que nunca se ha enfrentado un ser humano, como es la publicidad de hoy en día. Por lo tanto, lo que decíamos antes, les estamos dejando medio analfabetos, en el sentido de que realmente no les estamos dando las armas para entender lo que ellos se van a encontrar. Claro, es el lenguaje que toca hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI. Sí, claro, una cosa no excluye a la otra, es decir, el lenguaje oral y escrito y el lenguaje audiovisual no son antagónicos, se complementan. Si somos capaces de unir los dos, la educación se enriquecerá. Pero, claro, es decir, en estos momentos el analfabetismo mediático es enorme en nuestro país, porque, por otro lado, también hay que decir que hay otros países que poco a poco ya lo van entendiendo. Es decir, hay experiencias, hay planes de estudio que van avanzando. Y no solamente hablemos de la televisión o de la publicidad, las redes sociales, la utilización del móvil. Es decir, qué bien que podríamos hacer enseñar a los chicos a la correcta utilización del móvil, a la utilización ética del móvil o de las redes sociales. Las posibilidades de interconexión educativas que puede tener eso es fantástico. En cambio, nuestro modelo educativo pone el acento en cuestiones únicamente tecnologistas, únicamente desde el ámbito de la tecnología, sin entrar en el análisis de contenido o sin entrar en aspectos éticos de todo ese mundo de Internet que ahora nos rodea. Parece que se está escribiendo ahora el manual de instrucciones.